Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos haberte alabado con estos cantos, estas alabanzas que tienen un único propósito: exaltar tu santo nombre. Gracias por la vida de mis hermanas, mi esposa, mi hija, Jesús, que dieron inicio a este servicio para que juntos como iglesia de esta manera en línea podamos estar en un mismo sentir, Padre Celestial, y poder alabarte y ahora venir a tu palabra, Señor. Tu palabra que es el alimento que necesitamos para vivir espiritualmente, que nos hace crecer, madurar, que sacia esa necesidad que tiene nuestro espíritu. No solo de pan vivimos, dice tu palabra, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre Celestial. Por eso esta mañana, como cada domingo, cada reunión, vamos a venir a tu palabra y queremos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que me dé la gracia para compartirla, para presentarla, trazarla correctamente, y a la vez que tu Santo Espíritu a cada uno nos dé el entendimiento de lo que tú quieres hablarnos. Gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos para tu honra y gloria. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bendición poder encontrarnos nuevamente. Ya el tercer mes del año. Estamos en febrero, en marzo. Primer domingo de marzo. Y vamos hoy a concluir con la cuarta bienaventuranza. Estas bienaventuranzas que hablan de cómo es un verdadero discípulo de Jesucristo, un cristiano de a de veras, un cristiano de verdad. Y esta bienaventuranza, Mateo 5:6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hace 8 días comenzamos a ver qué significa tener hambre y sed de justicia. Hoy concluiremos con esa parte y veremos qué significa que seremos saciados los que tenemos hambre y sed de justicia. Vimos que Jesucristo, de una manera pues muy didáctica, utiliza dos conceptos de dos necesidades vitales para todo ser humano: la necesidad de comer, la necesidad de beber agua. Y habla de hambre y sed. Es una metáfora para hablar de algo extremo, porque la palabra hambre, peinao, del griego, y la palabra sed, dipsao, del griego, hablan de algo extremo, hambriento, sediento, en este caso de justicia. El verdadero creyente está hambriento de justicia. Y justicia aquí, si bien recuerdan, veíamos, es la palabra griega dikaiosune, que significa recto y justo. Alguien de carácter recto y justo delante de Dios es un rasgo de carácter. En otras palabras, el hambre y la sed de justicia es un hambre y una sed por hacer lo recto delante de Dios. Esa es ahora, en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, nuestra necesidad espiritual: hambre, sed de hacer lo recto y justo delante de Dios. Y decíamos claramente que lo recto y justo lo determina Dios en su palabra. Lo recto y justo está en la palabra de Dios. Ahí claramente la Biblia dice de manera absoluta y terminante qué es recto y justo y qué no es recto y justo delante de Él, porque no está sujeto lo bueno, lo recto, lo correcto a la opinión de nadie, al criterio de nadie. Así sea un grupo numeroso de personas, lo recto y justo es lo que Dios dice. Pero decíamos hace 8 días que hoy se vive una era siempre ha habido el relativismo, donde la gente pues dice, pues a lo mejor esto para ti es malo, pero para mí no, y entonces todo es relativo. Pero
la Biblia sí tiene verdades absolutas. Lo que la Biblia dice que es inmutable, no cambia. Si la Biblia dice que es pecado, si la Biblia dice que es injusto, si la Biblia dice que es incorrecto, es porque así es. Y lo que la Biblia dice que es correcto, bueno, justo, así es. Pero miren, quizás por ahí en algún martes veamos este concepto ampliamente, pero esto es lo que se llama cuando una persona llama algo bueno como malo, algo malo como bueno, cuando distorsionan la verdad. Hay un nombre técnico que los conocedores usan que se llama posverdad. Seguramente han oído por ahí esta palabra, este concepto posverdad, porque vivimos en la era de la posverdad. Hoy lo voy a explicar de manera muy resumida, muy concisa. Quizás en algún martes toquemos este tema de la posverdad porque es lo que hoy en día está pasando en todos los ámbitos, político, religioso, noticioso. La gente vive una posverdad. ¿Qué es una posverdad? Yo encontré una definición muy sencilla, muy simple que dice así. Posverdad es una falsificación de la verdad, pero que gusta más que la verdad misma, que emociona más que la verdad misma o que incluso conviene más que la verdad misma. Fíjense lo que es la posverdad. Es una mentira, pero que la asume un grupo de personas porque les gusta más esa mentira que la verdad misma, les emociona más o les conviene más. Es cuando alguien, pues, un grupo de personas distorsiona una verdad porque eso conviene a ese grupo de personas. Les digo, esto sucede en las noticias, esto sucede en la política y en la religión. Entonces, toman una mentira, la hacen parecer como verdad porque así se sienten mejor, porque así les conviene, de tal manera que esa mentira la repiten tantas veces que ya la creen una verdad, pero en realidad esa posverdad es una mentira disfrazada, manipulada de verdad. Como las famosas fake news, noticias falsas, que de pronto sale una noticia en el periódico y todo mundo la lanza en las redes, que pasó tal cosa, y todo mundo ya toma una mentira, pero que se publicó, que se hizo masiva, como si fuera una verdad, y luego te das cuenta que era una mentira o una falsa verdad, si se pudiera decir así. Entonces, les digo, los políticos usan la posverdad, es decir, presentan sus verdades que son mentiras disfrazadas, medias verdades. En la religión se da mucho, pero déjenme ponerles un ejemplo concreto de posverdad. Porque, insisto, a la luz de la Biblia, lo que es malo para todos, lo consideren o no malo. Lo que es correcto y no cambiará aunque a algunos les parezca incorrecto. Por ejemplo, voy a hablar de una verdad absoluta que todo mundo sabe que es verdad. Y esta verdad absoluta es que matar es injusto, matar es incorrecto, matar es pecado, matar es malo. Creo que nadie en su sano juicio en este mundo puede decir lo contrario. La gente sabe que matar es malo. Creo que nadie tiene problemas con ese concepto. Tú hablas con las personas y la gente en general sabe que un hombre mate a otro ser humano, pues es malo, es injusto, es incorrecto, es pecado, es grave, es algo que no es correcto. ¿Por qué la gente sabe que matar es malo? La Biblia es muy clara y dice Romanos 2:15 que Dios puso su ley en nuestros corazones. La Biblia le llama también conciencia. La gente sabe, no tiene la menor duda, que matar es malo, porque Dios puso su ley, esa conciencia en cada ser humano. Y esa ley que Dios puso en su corazón
Dice Éxodo 23, por ejemplo, no matarás. Éxodo 20:13, perdón. No matarás. Entonces, la gente sabe que matar es malo porque Dios puso en su corazón, en su conciencia, que supiéramos que matar es malo. Entonces, esta no es una verdad relativa ni a la opinión de nadie. Nadie puede decir, ay, matar es medio malo, medio bueno. No, absolutamente a la luz de la Biblia, matar es pecado, es algo grave. Matar a un ser humano en el Antiguo Testamento se castigaba claramente con la pena de muerte. Entonces, vamos a ver cómo opera la posverdad, porque ¿qué es o cómo podemos definir cuando alguien mata en el vientre de su mamá a un ser humano que está desarrollándose? Eso es matar. Dirían por ahí, aquí y en China. Quien mata a otro ser humano está matando. Es pecado, es injusto, es incorrecto. Pero ¿cómo opera la posverdad? Los seres humanos que saben que matar es malo, muchos comienzan a decir, bueno, en este caso tenemos que decir, y empiezan a dar sus argumentos para tratar de que esa verdad de que matar es malo no se convierta en verdad cuando se trata del aborto. Y entonces empiezan a decir, no, pues la mujer es libre, pues la mujer debe decidir sobre su cuerpo, ella es libre, y empiezan a argumentar, y muchas mujeres mueren por abortos clandestinos, y lo que está desarrollándose en el vientre de la mamá no es un ser humano, y empiezan a hacerse argumentos para justificar y aparentar que ese asesinato no lo es, pero es matar. Pero la posverdad es todos los argumentos que hacen para que esa verdad, que matar es malo, no parezca malo cuando se trata del aborto, cuando se trata de matar a un bebé, y no hay argumento que justifique que le quiten la vida a un ser humano inocente a quien no le dan la oportunidad ni el derecho de defenderse. ¿Se van dando cuenta lo que es una posverdad? Es una mentira disfrazada, es una manera de justificar algo que es malo y hacerlo parecer bueno. Ahora te dicen que el aborto es un beneficio para la humanidad. Es impresionante. Pero esto es más o menos para que nos demos una idea lo que es una posverdad. Es una realidad distorsionada, es una mentira disfrazada de verdad, manipulada. Ya hablaremos en otro momento ampliamente de este concepto porque es muy profundo, pero nos da claridad de que el ser humano apartado de Dios es capaz de llamarle a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo, como hemos leído claramente en la palabra de Dios. Pero en la Biblia, claramente hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, hay cosas justas, hay cosas injustas, y el ser humano tiene esa capacidad a causa del pecado de disfrazar lo malo como bueno, porque así le conviene, porque le gusta más, porque bien le parece. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Es claro que evadir impuestos es algo injustificado. No pagar impuestos. Cristo dijo en Lucas 20:25, cuando le dijeron que si era correcto darle tributo al César, un gobierno corrupto, sanguinario, injusto, y Jesucristo dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano sabe que tiene deberes para con Dios, para con su iglesia local, etcétera, etcétera, pero el cristiano también sabe que tiene deberes para el gobierno bajo el que está viviendo en ese país. Pero de pronto hay quien dice, bueno, si el gobierno es corrupto, si el gobierno es tranza, si el gobierno hace muchas movidas chuecas, yo por eso no pago impuestos y no creo que no pagar impuestos sea malo porque el gobierno es corrupto.
Que la otra parte haga algo incorrecto no me justifica a mí para no cumplir. El verdadero creyente cumple lo uno y lo otro. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esa es la posverdad. Justificar el no pagar impuestos porque no, es que el gobierno es corrupto, es que el gobierno roba. Dios les pedirá cuentas. A nosotros nos toca hacer lo que es correcto y justo delante de Dios, independientemente de lo que haga el otro. Uno debe hacer lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios. Entonces, regresando a Mateo 5:6, cuando dice la Biblia, bienaventurados, dichosos, supremamente bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, está diciendo que el verdadero cristiano tiene un deseo profundo por hacer siempre lo justo y lo recto delante de Dios. No me importa que los demás no lo hagan, yo lo hago porque he sido salvado por la gracia de Dios, por su amor, por obediencia, porque es un agrado para el cristiano hacer lo justo y lo correcto delante de Dios. Ahora el cristiano tiene esa hambre. No es algo, es como, miren, desde que nacen los bebés, no les tienes que dar una clase de que tienen que comer. El bebé nace y empieza a llorar porque tiene hambre. Quiere su lechita. De la misma manera, cuando nacemos de nuevo, comienza un hambre, una sed por hacer lo justo y recto delante de Dios. ¿Por qué un verdadero cristiano tiene esta hambre y sed? Explicamos varios versículos hace 8 días de Romanos, pero les cito uno que es muy claro. Romanos 5:1 dice la Biblia, justificados, la misma raíz de la palabra justicia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona arrepentida de sus pecados pone su fe en Jesucristo, es justificado. Y ya vimos que justificado es que Dios, de una manera divina, maravillosa, gracias a la obra de Cristo, declara justo y recto delante de Dios a esa persona que arrepentida creyó en Jesucristo. Por eso, en el momento que soy declarado justo y recto delante de Dios, en ese momento comienza esa hambre y sed por hacer la voluntad de Dios, por obedecer su palabra, por honrar a Dios. Esa es mi hambre, esa es mi comida. Jesucristo dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso pasa en el verdadero creyente. Nuestra comida, tu comida, lo que te sacia espiritualmente es hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad está expresada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tú vienes a la palabra de Dios y ves que como esposo Dios te manda tales cosas, como esposa, como hijo, como ciudadano, como pastor, como miembro de una iglesia local, como compañero de trabajo, como jefe, como empleado, etcétera. Ahí está la voluntad de Dios expresada, y el verdadero creyente, esa es nuestra comida. Eso te sacia hacer lo recto, lo correcto delante de Dios. Es estar hambrientos y sedientos por hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando esa hambre y esa sed no se sacia, cuando no hacemos lo recto y justo delante de Dios, te sientes mal. Es como cuando no has comido. Cuando pasan horas y tienes hambre, te empiezas a sentir mal. Les decía yo hace 8 días, algunos se ponen de malas, dice, este cuate le falta comer. Y cuando comen hasta les cambia el humor. Bueno, de la misma manera, pero mucho más trascendente y maravillosa, el verdadero creyente, cuando haces lo justo y recto, te sacias, te sientes bien, te sientes satisfecho. No te sientes bien hasta que haces lo justo y recto delante de Dios. Por eso yo les decía hace 8 días que hacer lo justo y recto delante de Dios es una necesidad. Y hacer lo justo y recto delante de Dios es vivir en santidad. Porque vivir en santidad es hacer lo que Dios dice que debo de hacer.
Por eso le llamamos a esta parte de la bienaventuranza deseosos, sedientos por vivir en santidad. Porque la santidad ciertamente es apartarme del pecado, pero santidad es también hacer lo que tengo que hacer. Por eso leíamos Santiago 4:17, que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú y yo como creyentes venimos a la Biblia y vemos mandamientos de Dios, enseñanzas de Dios, instrucciones, las sabes, las sabemos. Bueno, saberlas no es suficiente, hay que hacerlas. No hay que ser tan solamente oidores, sino hacedores. Por eso dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta en esta mañana es la misma de hace 8 días. ¿Hay algo en tu vida que tú sabes que tienes que hacer? Porque así lo dice la palabra de Dios, porque así te instruye Dios y no lo has hecho, entonces estás en pecado. ¿Qué hay en esta mañana? Meditemos. Porque cuando uno tiene hambre y sed de comida y no comes, te sientes mal. ¿Cuántas veces el sentirnos mal es justamente el resultado de no hacer lo recto, lo correcto delante de Dios? Meditemos cada uno en esta mañana. ¿Qué hay como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como hijo de familia, etcétera, etcétera, que sabes por la palabra de Dios que debes de hacer y no lo has hecho? Porque eso es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, regresando a Mateo 5:6, hambre y sed de justicia es que deseo, que anhelo hacer la voluntad de Dios, obedecerlo, vivir en santidad. Y santidad como la expresa 1 Pedro 1:15, que dice que así como aquel que nos llamó es santo, debemos ser nosotros santos, y ahí lo dice, en toda nuestra manera de vivir. Santo, apartado del pecado y haciendo lo que debo hacer como hijo, como ciudadano, como pastor, como miembro de una iglesia, como padre de familia, como jefe de una empresa, como empresario, como en todas áreas el cristiano busca ser santo en toda su manera de vivir, porque hay un hambre y una sed de justicia. No te programas para tener hambre y sed, es algo natural de esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Esa nueva naturaleza a ti anhela hacer la voluntad de Dios. Por eso, si uno lee Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si uno lee esto y sabemos que eso es exactamente lo que pasa en el verdadero cristiano, será un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, una persona que después de meses, años incluso, de que se dice cristiano, porque dice que un día repitió una oración, porque dice que va a la iglesia, etcétera. Si pasan años y sigue practicando el pecado, ¿será cristiano de verdad? Si sigue de adúltero, o mentiroso, o avaro, o fornicario, ¿habrá nacido de nuevo? ¿Será parte del reino de Dios? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 6, 9 y 10? Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, ¿no saben ustedes, escuchen, qué bien traduce aquí, que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? ¿Los que cometen qué? Injusticias. El verdadero cristiano tiene hambre y sed ¿de qué? De justicia. Eventualmente podemos caer en pecado, pero ya no vivimos una práctica de injusticias. Aquí dice que los que cometen injusticias, y la injusticia es no hacer lo que Dios dice. Eso es el pecado. Infracción de la ley, dice otro texto en 1 de Juan, pero dice aquí, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar,
Pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Una persona así no es justa ni recta delante de Dios, no ha sido justificada, no es, Mateo 5:6, no es bienaventurada porque no tiene hambre y sed de justicia, no tiene un deseo profundo por hacer lo justo y recto delante de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro qué es esa hambre y sed de justicia? Es estar hambriento, sediento por hacer la voluntad de Dios. Esa es la necesidad que ahora mi nueva naturaleza tiene. Así como necesito comer para alimentar mi cuerpo, ahora necesito hacer la voluntad de Dios para alimentar mi espíritu. Es decir, hambre y sed de justicia además es buscar que todo lo que hacemos glorifique a Dios. Eso hace un verdadero cristiano. Quieres obedecer porque sabes que eso honra a Dios. Sabes que eso glorifica a Dios. Tú no buscas tu alabanza, tú no buscas ser glorificado tú, que te aplaudan a ti. Tú buscas hacer lo bueno y justo delante de Dios porque quieres honrar a Dios, quieres glorificar a Dios, lo contrario al príncipe de este mundo, a Satanás. ¿Recuerdan por qué fue expulsado del cielo mismo? Vamos a leerlo. ¿Qué hizo Satanás antes de ser expulsado? Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, está hablando de Satanás, subiré al cielo, que en ese momento era un ángel al servicio de Dios. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ya estaba pensando robarle la gloria a Dios, que la gloria fuera para él. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y dice el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás no quería darle la gloria a Dios, quería tener la gloria para él, la alabanza para él, quería lo que le pertenecía a Dios, tenerlo a él. Y claro, dice el versículo 15 que Dios tuvo que ejecutar una acción, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero esa es una característica del que no es justo y recto delante de Dios. Busca la gloria para él, la alabanza para él, anhela su ambición, su hambre, su deseo son las cosas de este mundo, satisfacerse él, sentirse bien él, y hay una soberbia y una vanagloria porque no buscan agradar a Dios, glorificar a Dios, haciendo lo que es recto y justo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Gobernó uno de los imperios más poderosos de la época, el imperio más poderoso de hecho de la época, y llegó un momento en que se ensoberbeció. Dice Daniel 4:29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Se fijan la soberbia? Cuando quién es el que pone y quita reyes. Cuando quién es el que te da lo que hoy tienes tú. Si tú has logrado una carrera, éxito en los negocios, algo has hecho correctamente, debemos darle gloria a Dios. Jamás creer, es que yo, como aquí este hombre dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Y escuchen, y para gloria de mi majestad. Este es pariente de Satanás. Está igual que Satanás, deseando ser reconocido, deseando la gloria para él, no reconociendo que todo es para Dios. Y la reacción de Dios fue inmediata. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas
que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y bueno, si ustedes siguen leyendo la historia, Dios trató con Nabucodonosor y terminó reconociendo de quién es la gloria y la honra. Pero eso es lo que pasa en la gente sin Cristo, que no tiene hambre y sed de justicia. Su hambre, su sed, su ambición es las cosas de este mundo, la honra, el poder. Están afanados, enfocados por saciarse ellos mismos, por llenarse con las cosas que el mundo ofrece, y van a terminar vacíos, porque finalmente un día van a morir además. ¿Se acuerdan de la parábola que nuestro Señor Jesucristo dio de un hombre rico que no sabía qué hacer con su riqueza? Lucas 12:16 dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. En ningún momento está reconociendo y dando gloria a Dios. No era un hombre justo y recto delante de Dios, porque buscaba su placer, su satisfacción. Dice: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero se le olvidó que Dios es el que da y quita la vida misma. Y dice el versículo 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pero fíjense el 19, ¿cómo dice él ahí mismo en Lucas 12? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Anhelaba placer, su hambre, su ambición de placer de lo que el mundo ofrece. Pero escuchen, cualquiera que busca lo que el mundo ofrece, al final se va a quedar sin lo que el mundo ofrece, porque eso es temporal, y sin Dios. Se va a quedar sin nada absolutamente, por ambicionar lo que el mundo ofrece, por no tener hambre y sed de lo que es justo y recto. Al final se quedan sin lo que el mundo ofrece, porque va a acabar, porque es corruptible, es perecedero, es temporal, y se van a quedar sin Dios. Como dice segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se van a quedar condenados eternamente. Entonces, regresando a Mateo 5:6, lo que Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 5:6 es que el deseo más intenso, la necesidad más grande de un verdadero creyente es hacer la voluntad de Dios, hacer lo justo y recto delante de Dios. Y cuando fallamos, por algo hicimos lo incorrecto, pues venimos inmediatamente y nos arrepentimos, porque sabemos que no hicimos lo justo y recto delante de Dios, pero hay constantemente esa hambre, esa sed que el Espíritu Santo produce ahora en nosotros. Esta nueva naturaleza se alimenta de Dios, de su palabra y de la obediencia a su palabra, de hacer lo que es justo y recto delante de Dios. Y es entonces cuando somos bienaventurados, supremamente dichosos. Cuando haces lo justo y recto delante de Dios, eres bienaventurado, dichoso, te sientes contento, pleno, satisfecho. Es como cuando tienes hambre y encuentras comida. ¿Qué pasa después de que comes? ¿Cómo te sientes? ¿No? Dice un dicho: barriga llena, corazón contento. ¿Se siente uno bien contento después de comer, sí o no? Bueno, así, pero exponencialmente mayor, se siente uno cuando hace la voluntad de Dios. Te sientes feliz, dichoso, porque has hecho lo que te sacia, porque tu hambre y sed es de justicia. Ahora, tu hambre, tu deseo no es por las cosas de este mundo. Es más, Dios nos manda
terminantemente, Primera de Juan 2:15, Dios nos manda: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ese amor es anhelo por las cosas del mundo, desear las cosas del mundo, hambre y sed por las cosas del mundo. Y dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora, ¿a qué cosas del mundo se refiere? Ahí lo dice el versículo 16. Véanlo, dice: porque todo lo que hay en el mundo, y vean que lo que hay en el mundo que no debemos amar, lo explica aquí. No es ni las nubes, ni la creación de Dios, las montañas, qué hermosos paisajes, los mares. No, aquí dice lo que no debemos de amar del mundo. Dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí la palabra deseos es la palabra griega epithumia, que significa un deseo, una pasión profunda. En este caso, por las cosas que el mundo ofrece. Es un hambre y sed, pero por lo que el mundo ofrece. Y eso que el mundo ofrece es pasajero, dice ahí el 17. Y el mundo pasa. Es decir, es pasajero y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso hace el verdadero creyente, la voluntad de Dios. Porque Mateo 5:6, vuelvo a leer: el verdadero discípulo tiene hambre y sed de justicia. Hambre y sed por las cosas de Dios. Hambre y sed por su palabra. Hambre y sed por obedecer la palabra de Dios. Entonces, vean, vamos a recordar que las bienaventuranzas son progresivas. Mateo 5:3. Primero venimos a Cristo pobres en espíritu. Ahí está: bienaventurados los pobres en espíritu, reconociendo que somos unos mendigos espirituales. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Así venimos. Luego Mateo 5:4. Lloramos, dice: bienaventurados los que lloran. Lloramos, nos lamentamos por nuestra condición de pecado, por nuestra mendicidad. Y luego dice Mateo 5:5, venimos a Él mansos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuestos a ser moldeados. Y eso produce lo que dice Mateo 5:6. Produce en nosotros hambre y sed de justicia. El hambre y la sed de justicia es la consecuencia de haber venido a Cristo rendido por fe. Perdóname, Señor. Él hace la obra milagrosa de perdonarnos, de darnos vida eterna, de hacernos una nueva criatura. Y ahora tenemos hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, dice Mateo 5:6. Desde el día en que una persona nace de nuevo, hay esa hambre, hay esa sed por hacer lo que es recto y justo delante de Dios. Hay esa hambre por la palabra de Dios. Ese es otro de los alimentos que necesitamos para saciar esa hambre y sed de justicia, porque su palabra es justicia. Dice Mateo 4:4, que conocemos muy bien, la respuesta que Cristo dio a Satanás ahí en el desierto cuando fue tentado. Dice que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero discípulo ahora tiene hambre de la palabra. Es un hambre que necesita saciar. No tiene nadie que estar instruyendo. Tienes que leer la Biblia de 7 a 8 todos los días tempranito. No tiene, nadie te instruye que tienes que desayunar, comer, cenar. Tu cuerpo te lo pide. Bueno, lo mismo la palabra de Dios. Ahora necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Miren cómo decía el salmista en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Su ley es la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación.
Eso sucede en el cristiano, ama su ley, todo el día la palabra está en ti, en lo que haces, estás en el trabajo y estás platicando con alguien y la palabra de Dios está en ti y la hablas y lo que hablas está lleno de las verdades y principios de la palabra de Dios. Anhelas estar en la palabra, pasar tiempo en la palabra, escuchar la palabra. Eso sucede en el que tiene hambre y sed de justicia. Pero si una persona lo que anhela es a ver en qué termina la serie de Netflix que tiene 48 capítulos y te aventaste 24 en un día porque con el pretexto de la pandemia dices hay mucho tiempo y me voy a hacer una maratónica de 48 capítulos de la serie de Netflix. Pero así es tu hambre por la palabra de Dios, que ya leíste 48 capítulos y quieres más. Me estoy explicando el ejemplo, o sea, es claro que el verdadero creyente ahora tiene un hambre por la palabra de Dios. Decía Pablo en Romanos 7:22, que el hombre interior, que es la nueva naturaleza que hoy tenemos, ahora somos una nueva criatura, que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. En Romanos 7, no voy a explicarlo, pero nada más les pongo el antecedente, que Romanos 7 habla de la lucha entre lo que desea mi hombre interior y la carne. La carne va a querer todo eso que no agrada a Dios. Pero el hombre interior dice aquí que se deleita en la ley de Dios. La palabra deleitarse, sunedomai en el griego, significa sentirse completamente satisfecho, regocijado, sentir hablando de alimento es como darse un atrancón, así dice la palabra griega su definición, es decir, tu deleite, lo que te llena, lo que te sacia, lo que te regocija ahora es la palabra de Dios. Humanamente cuando comemos, tú dices, es que como me gustan las enchiladas potosinas con su cremita, con su cebollita y acompañados de un buen vaso de agua de sandía. Iba a decir de coca, pero no, esa no alimenta. Bueno, de la misma manera uno anhela la palabra de Dios. Te deleita leer la palabra de Dios, te sientes lleno y quieres leer y quieres conocer más. Eso sucede, Mateo 5:6. Eso sucede en el que tiene hambre y sed de justicia. Por eso dice la consecuencia de tener hambre y sed de justicia. Vamos a terminar con esto. Porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. La palabra saciado es la palabra jortazo y significa completamente satisfecho porque hay abundancia. Es decir, cuando tú y yo tenemos hambre y sed de justicia, deseo por hacer lo bueno y recto delante de Dios, hacemos lo bueno y recto delante de Dios, finalmente Dios mismo nos va a saciar. Vamos a estar plenos, satisfechos, realmente, como dice esta palabra, absolutamente saciados. Dios sacia a los hambrientos y sedientos de justicia. Dios personalmente sacia al que tiene hambre y sed de justicia. Es una obra divina. Nada en este mundo puede saciar al ser humano, solo Dios. Por eso el ser humano se siente vacío sin Dios. Y trata de llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece y se siente bien un rato, pero al rato vuelve a tener sed. Lo explicamos hace 8 días. Pero cuando venimos a Dios y mi hambre y sed es por hacer lo justo y recto delante de Dios y hago lo justo y recto delante de Dios, Dios te sacia. El cristiano se siente abundante, lleno, satisfecho, se siente plenamente saciado. Miren cómo dice el Salmo 107:9. Hablando de que Dios sacia, dice así: porque sacia al alma menesterosa.
¿Se acuerdan que somos menesterosos? Bueno, Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hay una necesidad espiritual que solo Él puede saciar. Solo Él. La versión Dios habla hoy dice, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Y entendemos que esto es primariamente espiritual. Por supuesto que nos da lo material para suplir nuestras necesidades, pero aquí habla de algo espiritual porque dice, Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Por eso somos bienaventurados. Nos llena de sus bienes, de sus bendiciones. Pero esto no lo reducimos a lo material. El cristiano entiende que esto es primariamente espiritual. Él nos sacia, nos hace ricos espiritualmente. Estamos saciados, gozosos, plenos, bienaventurados, supremamente dichosos. Como no lo puede estar quien tenga todo en este mundo, pero no tiene a Dios. Dice el Salmo 34:10, miren qué interesante salmo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este versículo habla de que Dios sacia a los que le buscan, a los que tienen hambre y sed de Él, de justicia. Y pone aquí el ejemplo de los leoncillos, que son, el león es uno de los animales más fuertes que aún con toda su fuerza padece hambre. Este salmo en realidad lo que está hablando metafóricamente es que la persona que se cree autosuficiente porque dice que tiene, que puede, que logró éxito, finalmente vivirá con hambre e insatisfecho. Por eso la versión Dios habla hoy, miren cómo dice, los ricos se vuelven pobres y sufren hambre. Pueden no tener necesidad material, pero están con hambre, con un vacío, con una insatisfacción. Pero a los que buscan al Señor, nunca, vean estas expresiones tan absolutas, nunca les faltará ningún bien. ¿Se dan cuenta qué bendición, qué dicha ser saciados por Él? El verdadero cristiano no se siente vacío jamás. El verdadero cristiano está saciado porque Dios sacia a los hambrientos y sedientos de justicia. Y Dios nos sacia, nos colma de sus beneficios, dice la palabra de Dios. Él nos llena de sus bendiciones y quiero insistir, no se reduce a lo material. Eso Dios lo da según su soberanía, pero el verdadero cristiano no está buscando lo material, está buscando esa saciedad que solo Dios da. Y habla de su bendición, su paz, su perdón, su consuelo, su gracia, su amor, su presencia, todo lo que Dios hace. Y por eso cuando una persona se vuelve de todo corazón a Dios, entonces tiene hambre y sed de justicia y Dios lo sacia. ¿Cuántos esta mañana, honestamente, es entre tú y Dios lo sabe todo? ¿Cuántos hoy se sienten plenamente saciados, plenamente satisfechos, plenamente regocijados? ¿O te sientes insatisfecho? ¿Te sientes vacío esta mañana? ¿Te sientes incompleto? ¿Algo te falta? Pueden ser dos causas las que originan esa vaciedad, esa insatisfacción. La primera es que no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque sin Cristo la gente no puede vivir saciado. Recuerden que leíamos hace 8 días que Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. El que viene a Él no tiene sed nunca más. Si te sientes vacío, insatisfecho, necesitas a Jesucristo. Venir arrepentido de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo que pagó en la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados, nos diera vida eterna y entonces sí comenzarás a vivir saciado, satisfecho.
Pero quizás esta mañana dices, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, pero hoy me siento como vacío. La razón, a la luz de este pasaje de Mateo 5:6, es que no estás haciendo lo correcto y recto delante de Dios. Y en ese momento te sientes mal, te sientes insatisfecho, pero lo que tienes que hacer es 1 Juan 1:9, arrepiéntete. Confiesa tu pecado como cristiano que no has hecho lo recto y correcto delante de Dios. Confiesa tu pecado delante de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, y nuevamente comienzas a vivir saciado, pleno, satisfecho, te sientes bien, no importa la circunstancia que Él permita que estés viviendo, no importa pandemia o no pandemia, el verdadero creyente se siente saciado, está saciado por la presencia de Dios en su vida, porque los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por Dios. Eso es Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una obra divina que Él nos sacia. Y el verdadero creyente se siente, por eso, siempre gozoso, pleno, no importa su condición material, económica, de salud. Él sabe que está en las manos del Señor, y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la palabra de Dios. Fíjense, en Jeremías 31, Dios está hablando del pueblo de Israel, los redimidos de Jehová, que nosotros somos la iglesia, también redimidos por su gracia. Pero miren lo que dice aquí. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán, fíjense la saciedad, el gozo, la paz que da que Dios te haya redimido, que Dios te haya perdonado, limpiado, que su gracia te haya alcanzado. Y dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y vean el versículo 14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Cuántos son del pueblo de Dios? Insisto, esto es para Israel, pero espiritualmente es para el Israel de Dios también. Mi pueblo, dice la palabra de Dios, mi pueblo será saciado de mi bien. Nosotros somos el Israel espiritual, y Él nos sacia. Claramente Jesucristo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Habla de algo espiritual que Él hace. Él sacia esa hambre, esa necesidad, y aún puedes pasar escasez como Pablo, abundancia, problemas, dificultades, lo que sea. Pero dice la palabra de Dios que el que viene a Cristo nunca tendrá hambre. Son términos absolutos, nunca tendrá hambre. Y dice la palabra de Dios, el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque Él nos sacia. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Insatisfecho? ¿Te sientes vacío, incompleto? Algo está pasando en tu vida, porque dice la Biblia en Mateo 5:6 que el hambriento y sediento de justicia es bienaventurado, dichoso, 1000 veces feliz. Todo eso significa bienaventurado, supremamente bendecido, muy feliz, muy dichoso, porque ahora haces la voluntad de Dios. Tu hambre, tu anhelo es buscarlo a Él, buscar su justicia, buscar hacer su voluntad, obedecer su palabra. Eso pasa en el hambriento y sediento. Por eso el hambriento y sediento de su justicia, ahora su mira es, como dice Colosenses 3:1 y 2, que conocemos muy bien.
Fíjense cómo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dicho de otra manera, si de veras eres cristiano, o como la serie, ¿no? Si eres cristiano de a de veras, dice aquí, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense, esa palabra buscar, seteo del griego, significa anhelar desesperadamente. Significa demandar. Sería como un sinónimo de hambriento y sediento. ¿Qué busca? ¿Qué demanda? ¿Qué anhela profundamente el que de verdad ha nacido de nuevo? Dice las cosas de arriba, donde está Cristo, es decir, las cosas espirituales, su palabra, su justicia, su presencia, hablar de Él, servirle a Él. Toda mi vida va en torno a la gloria, a la honra y al servicio del Dios que nos rescató. Por eso dice el versículo 2, poned la mira, tus intereses, tus anhelos, tus deseos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, si trabajas, estás estudiando una carrera, con la gracia de Dios serás un buen licenciado, un buen arquitecto, pero siempre buscando que lo que Él te permita hacer sea para honrarle, para glorificarle, para exaltarle, porque tu mira está en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces oyes a los jóvenes que están buscando ya su universidad. Por cierto, mi hija ya va a entrar a su propedéutico en mayo, ya va a ser una chica universitaria, pero muchas veces los jóvenes están, ¿y qué carrera me recomiendas? Tú busca una que pague bien. Los dentistas ganan bien. Oye, pero no me gusta, pero ganan bien los dentistas. O de abogado. No, los abogados. Pero no, el verdadero cristiano tiene su mira, sus intereses, sus deseos, sus anhelos en las cosas de arriba. Eso es Mateo 5:6. Tener hambre y sed de justicia y Dios nos sacia. Insisto, como leímos en el Salmo 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Te identifica esta bienaventuranza? ¿Tu hambre y sed de justicia es por hacer lo recto y correcto delante de Dios? ¿Es tu deseo, es tu anhelo? Entonces Dios te sacia. Hoy te sientes pleno, satisfecho, saciado. No importa que estés pasando una prueba, una dificultad, una aflicción. Porque el que ha venido a Cristo no tiene sed jamás. El que ha venido a Cristo no tiene hambre nunca más. Él nos ha saciado, estamos plenos y no importa lo que venga. Mis hermanos, yo de verdad les insisto, para el creyente, las cosas que están sucediendo son para erguir la cabeza, para estar gozosos porque nuestra redención está cerca. A veces me hablan y dicen, pastor, que se está poniendo la cosa bien difícil. Gloria a Dios, quiere decir que Cristo está más cerca. ¿Y se va a poner peor? Sí, pero para el creyente son buenas noticias, porque Él ya nos ha saciado por su amor, por su misericordia, y nos encontraremos con Él eternamente. Y si Él permitiera en esta vida que sufriéramos, que pasemos dificultades como las pasamos y que pasemos tantas cosas difíciles que se vienen, gloria a Dios, es temporal, es pasajero, pero nosotros tenemos la mirada en lo porvenir, dice la palabra de Dios, en las cosas que vienen al estar eternamente con Él. Así es que si tú estás hambriento y sediento de justicia, bienaventurado, supremamente dichoso, supremamente bendecido. Vamos a despedirnos orando a Dios. Padre Celestial, qué clara es tu palabra. Tú sacias al hambriento y al sediento. Y esto va más allá de una cuestión física. Tú nos sacias espiritualmente. Por eso yo oro en esta mañana en el nombre de Jesús, que si hay alguien que esté viendo esta enseñanza y ha visto
que su vida no la sacia nada, te sientes insatisfecho, frustrado, vacío, hueco, nada te sacia, es porque no has venido a Jesucristo. Y Jesucristo, como lo leímos hace un rato, Él te va a quitar esa hambre y esa sed. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Quizás ya has escuchado muchas veces que solo Cristo, que solo en Él hay salvación. A veces hasta te has molestado de que te hablan de Cristo, pero sigues vacío. Quizás hoy es tu última oportunidad para rendirte, para reconocer que eres un mendigo espiritual, para lamentarte por tu pecado, para que de una manera mansa y dócil le digas: aquí estoy, Señor, perdóname, me arrepiento, creo en ti. Y entonces vas a comenzar a tener en tu vida hambre y sed de justicia, y Dios te va a saciar. Entrégale tu vida a Jesucristo. Yo sé que el Espíritu Santo ya ha hablado a tu vida, pero la decisión es tuya. Ahora, si tú, hermano, hermana en Jesucristo, estás pasando un tiempo donde te sientes vacío, insatisfecho, examina tu corazón. ¿Qué hay en tu vida que es recto, que es correcto delante de Dios y que tienes que hacer y no lo has hecho? Porque eso te quita paz. El que está hambriento y sediento de justicia no se siente bien cuando no hace lo recto y justo delante de Dios. Oro que el Espíritu Santo pues nos redarguya, porque la voluntad de Dios es que vivamos plenos, satisfechos, bienaventurados, dichosos, gozosos, supremamente bendecidos. Gracias, Padre Celestial, esta mañana, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, porque habiéndonos hecho tú el mayor bien, que fue la gracia de la salvación, aún así tu palabra nos enseña que quieres saciarnos, que quieres llenarnos de tus bienes, de tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, y gracias por Jesucristo, que es gracias a lo que Él hizo, despojándose a sí mismo, para venir como un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a esa obra, hoy tenemos acceso a estas bendiciones. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.